2x3 en salud. Saludos amigos y amigas de 2x3 en Salud. Qué bueno que pueden estar nueva vez con nosotros en esta versión preparada como siempre con muchísimo cariño. Un verdadero honor. Saludos, Doris. Hola, Tati. Me encanta tu negro y blanco. Tú y yo estamos como combinadas. Que Pero conste es que no nos pusimos de acuerdo. Es verdad. Tanto los colores como el negro es tan clásico. Así mismo. Tan clásico, sí. De verdad. Y realmente sí, la combinación con el blanco se ve muy Se ve bien. bonita. ¿Y tú cómo estás? Dime, Bien, Tati. esperando que nuestros amigos no hayan sido de los afectados de esta ola de virus que está nueva vez afectando, valga la redundancia, a la República Dominicana, sobre todo a las poblaciones, pues por supuesto, más vulnerables, como Sí, siempre. Sí, los niños y los adultos mayores. Y qué bueno que tú hablas de esa ola de virus, como dices tú, porque el COVID ha estado retomando su curso, resurgiendo. Recientemente hablaba yo la advertencia inicialmente la hizo la doctora Evangelina Soler a través de un video que colgó. A raíz de eso conversé con ella y conversé con la presidenta de la Sociedad Dominicana de Neumología y me decían que sí, ambas que sí, que estaban viendo ese repunte del COVID, que le estaba llamando incluso la atención de que tenían muchos que no tenían que ingresar pacientes y se estaban ingresando y que incluso tenían pacientes hasta en cuidados intensivos, porque estaba dando con más rigurosidad que lo que ellos habían estado viendo meses atrás. Luego Salud Pública emitió su acostumbrado boletín epidemiológico y decía que no, que se estaba dentro de como siempre. Sí, dentro de los límites esperados, dentro de lo normal. Entonces luego tuviste que también la sociedad volvió y lo reiteró. A mí me llama mucho la atención esa capacidad de salud pública, del Ministerio de Salud Pública, de disminuir el impacto de las cosas. Es verdad que su papel como gobierno es un poco ese, en un sentido, la parte oficial, pero las cosas son como son, señores. Y después de esa conversación que yo vi un comunicado de la sociedad, ciertamente. Reiterando, ¿verdad? Reiterando eso sí, que tú hablaste con ellos, que sí, y que bueno, yo no estoy de acuerdo con ellos, dicen mucha gente lo está confundiendo con gripe. Yo digo médicos también, porque no la gente no tiene por qué saber que tiene COVID, son las analíticas. Exacto. Y Doris, aprovecho estos comentarios para decir sobre el mismo tema. Yo estuve con uno de mis nietos en la emergencia de la clínica Ginecología y Obstetricia esta semana y es increíble la cantidad de niños que había ahí con vómito, diarrea. Sí, porque también anda un virus que se está manifestando así. Virus respiratorio, niños con mascarilla puesta, nebulizándolo. Me impresionó y le pregunté, por supuesto, como periodista a la doctora y me dijo, sí, muy importante la cantidad de niños que se están viendo. ¿Y qué me impacta? Que era lo que quería decir sobre eso, Doris. La seguridad social en sentido general no tiene cubiertos los paneles respiratorios. No. Hay un panel respiratorio completo que cuesta 18,000 pesos y no tiene cobertura. Y digo yo, Doris, en un país como este, donde la primera causa de ingreso y de consulta en los hospitales pediátricos son los problemas respiratorios, ¿cómo es posible? No es posible, como dices tú. Yo creo, no sé si cubre el de que es una prueba de 2, 3 de solamente. De cuatro virus. Pero que eso no tiene la relevancia. Por lo general no sale ningún virus cuando se la hacen a los exactamente, niños. Porque ese que tú dices, ese cubre mucho más. Son como 16 o 18. Sí. No me acuerdo cuánto es, pero es un panel completo. Y en un país, como dices tú, donde hay tantos tipos de virus, porque estamos hablando tú y yo del COVID, estamos hablando de la influenza, del sincitial respiratorio, del metaneumovirus. Eso es una cantidad inmensa de virus, pero a eso tú le sumas también, Tati, la situación de dengue, de malaria, de leptospirosis y de otras tantas enfermedades que inicialmente es con fiebre que circulan, o sea, se manifiestan inicialmente con fiebre y hasta con síntomas respiratorios. Y que es normal que la gente lo confunda, porque la gente no tiene un diagnóstico en la mano. Exactamente, Tati. Y aparte de los virus, bueno, hablando de virus, también recordemos que el Ministerio de Salud Pública esta semana que pasó emitió una alerta epidemiológica con relación al ébola. Recordemos que el ébola hay un brote actualmente en África, sobre todo, que viene de ahí generalmente. Correcto. Esa enfermedad.
Entonces, se emitió una alerta epidemiológica para vigilancia sobre todo pasajeros que vengan. Dicen ellos que no hay tantos riesgos, eso se decía del COVID, ¿te recuerdas? Mismo se decía del COVID, que no hay vuelos directos desde África, pero sabemos que eso no es impedimento para que un virus llegue a un país. En el año 2014, que para entonces era ministra la doctora Altagracia Guzmán Marcelino, había un brote de ébola enorme. También en África. En África también. Y se tomaron medidas. Recordamos que el doctor Jorge Martes estuvo liderando esa comisión. Sí. Me lo recordaba la misma doctora Altagracia Guzmán esta semana. Exactamente. Esperemos que ciertamente, porque esa sí es una enfermedad mortal, de llegar a nosotros. Muy peligrosa. Como decía Leonel Fernández, el mundo es una aldea global. Exacto, pequeñita. Pequeñita, así que cada vez más pequeña. Antes de irnos a comerciales. No, Tati, sino para reforzar un poquito eso, que recordemos que en ese entonces, bueno, había esa misma alerta internacional de parte de la OMS con relación al ébola, al virus del ébola, y incluso se habilitó, recuerdo yo, una unidad de aislamiento en el hospital militar Ramón de Lara, sí. Que fue luego el que se utilizó también cuando vino lo del COVID, que fue el primero en habilitarse esa unidad, y yo creo que ninguna medida está de más. Yo creo que hay que ser precavido para evitar situaciones lamentables. Sí, quisiera ya en la parte final de este comentario felicitar a varios compañeros fundadores del Círculo de Periodistas de la Salud, entre los que está Doris, que fue presidenta del círculo, Luis Cárdenas, Cándida Figuereo, que está enferma con una condición crónica de salud, pero igual el reconocimiento, y a Dachira Martínez, igual a otra cantidad de periodistas que fueron reconocidos por el Colegio Médico Dominicano por su trayectoria en la salud. Si te parece, Dori, nos vamos ya a unos comerciales y venimos con nuestro invitado. No se vaya, que hoy sí que es importante. Por tres en salud. Dos por tres en salud. Un verdadero placer, tal como lo dijo Tati. Tenemos con nosotros al doctor Ramón de León Berras. El doctor es cirujano endovascular y presidente de la Sociedad Dominicana de Neurocirugía, ¿verdad, doctor? Neurología y neurocirugía. Y neurocirugía, las dos. Hay que pegarlas siempre las dos. La gente lo entiende de una misma manera. Así que con él vamos a tener realmente un banquete, porque con el doctor se pueden tratar muchísimos temas. Además que tiene una amplia experiencia. El doctor tiene experiencia tanto en el sector público como en el sector privado. Así que con él vamos a hablar de todos estos temas vinculados a nuestro sistema nervioso, ¿verdad, doctor? Todo eso que tiene que ver con el sistema nervioso. Saludos, doctor. Un placer, doctor, tenerlo con nosotras, como siempre. Gracias, muy buenos días. Llegar aquí es como estar en nuestra casa. Ay, gracias. Sí, doctor, vamos a comenzar inmediatamente por su especialidad. ¿Qué es neurocirugía endovascular? Sabemos lo que es la neurocirugía, pero su especialidad, ¿qué es, no? Es correcto. La neurocirugía endovascular es una subespecialidad dentro del campo de la neurocirugía convencional, ¿no? Nosotros tenemos una formación de 2 años para hacernos neurocirujano endovascular, y todo se trata en darle un tratamiento a las patologías cerebrovascular y de la médula espinal a través de las arterias. Entramos con dispositivos, catéteres, microcatéteres, a través de la arteria y navegamos en todo el árbol arterial y venoso para así poder llegar al punto donde está la lesión y poder aplicar o colocar los dispositivos para poder dar un cierre final o un tratamiento completo. Es lo que la gente llama la circulación. Es a través de la circulación que trabajamos. Nosotros no hacemos apertura en el cráneo como hace normalmente un neurocirujano, sino que entramos a través de una arteria que puede ser de la radial o de la arteria inguinal sobre la región. Eso es para procedimientos mínimamente invasivos. Eso es correcto, son procedimientos mínimamente invasivos y de alta tecnología,
Doctor, ustedes perdón. primero son, perdón, Dori, nada más de eso. Ustedes primero son neurocirujanos. Sí, para formarnos como neuroendovasculares o neurointervencionistas debemos ser neurocirujanos. Pueden formarse también los radiólogos que son neuroradiólogos, neuroradiólogos que han hecho radiología y posteriormente hacen una subespecialidad en neuroradiología para entonces volver a hacer un fellowship o un entrenamiento basado en la neurocirugía endovascular. Correcto. Sí, doctor, le iba a preguntar porque últimamente estoy viendo que estos procedimientos se están haciendo por aquí. Cuando empezaron, recuerdo yo, la mayoría eran por la región inguinal, por la región femoral. Inguinal que se entraba el dispositivo, pero ahora veo que toman mejor el brazo, la mano, porque es más fácil llegar a... No es que sea más fácil, es una técnica hoy día muy en boga, está muy usada y sobre todo la ventaja que tiene esto es que le da la oportunidad que uno no tiene que esperar 6 horas para irse a su casa o un día o 24 horas, porque al entrar por esta arteria es prácticamente fácil comprimirla, mantener la presión sostenida y tú te puedes ir con un dispositivo, con un brazalete, comprimiéndote el punto de entrada para evitar que se haga un sangrado o un hematoma y te puedes ir a tu casa 1 hora después del procedimiento. Que es como dicen ambulatorio prácticamente. Es sí, aunque muchos de los procedimientos de nosotros son ambulatorios, en la mayoría, aunque se van a su casa, tienen que permanecer de 6 a 8 horas en el hospital. En observación. En observación, para evitar que ya se forme el trombo y no tengamos sangrado. Y lo dejamos con algo comprimido, contrario que por esta vía se pueden ir antes de las 2 horas. ¿Eso se hace con el paciente dormido, despierto? ¿Cómo se hace, doctor? Depende. Se puede hacer con el paciente despierto en la mayoría de las veces cuando son diagnósticos y cuando son terapéuticos nosotros preferimos dormir porque no es lo mismo. ¿Cuáles son las patologías más frecuentes, doctor, que se hacen a través de este procedimiento endovenoso? Y además, ¿qué tan pequeño tiene que ser ese dispositivo para entrar por una...? Bueno, fíjate, Altagracia, son tan pequeños, son tan finos como la hebra del cabello de tu compañera, de Doris. Eso es así. Es así. ¿Y entonces no es doloroso, doctor, cuando va entrando? Sí. Ahora estoy yo preocupada. Sí. No, despierto, tú sabes. Despierto no te causa dolor. Es como cuando molestia. te van a sacar sangre y te ponen un catéter o te ponen un introductor. Tú sientes el pullón. Ya después de eso no sientes nada, ¿ok? Es muy raro. Hay pacientes que son muy sensibles y eso sí tienen cierto tipo de dolor, pero no sienten nada porque navegamos por dentro y ya es diferente. Entonces las patologías que sí, las patologías. Gracias. Sí, fue que me dio risa para decirte en principio, darte la respuesta con la última pregunta de qué tan finos son. Mira, las patologías que tratamos son prácticamente todas aneurismas. Aneurismas cerebrales. Malformaciones arteriovenosas, tumores, fístulas, los strokes, los accidentes cerebrovasculares. ¿Oh, sí? Por supuesto que sí. Es el tratamiento estándar número 1. Somos nosotros los que entramos a destapar las arterias. Las arterias. Por supuesto que sí. Son un sinnúmero de patologías. Casi todas las patologías nosotros las tratamos a través de la vía arterial. Tienen que saber que muchos de estos tratamientos que hacemos, por ejemplo, en los tumores, son básicamente tratamientos complementarios. ¿Y tumores pequeños? Pequeños también grandes. El neurocirujano nos envía a sus pacientes con un tumor cerebral muy hipervascularizado. Nosotros entramos, entonces le tapamos todas las arterias, la mayoría de las arterias que nutren al tumor. Entonces, en ese sentido, el neurocirujano, el otorrino, que nos envían muchos, los otorrinos de base cráneo, muchos problemas con niños, angiofibroma, le quitamos, denervamos ese tumor, le quitamos toda la irrigación, entonces ellos pueden operar sacando el tumor con un mínimo sangrado. Y eso es muy beneficioso. Pero yéndonos al tumor, doctor, ¿por qué intervenir el tumor con un endovascular en vez de que intervenga el neurocirujano directo? Esa era, ¿cuáles son esa misma la pregunta, ¿cuáles son esos criterios para usted saber en qué momento hay que mejor intervenir? Endovascular. Endovascularmente o cuando es de la manera ya tradicional, abriendo como se hacía. No. Nosotros en los tumores, nosotros no quitamos el puesto del cirujano. Es lo que le acabo de decir. Que operar. Le facilitan. Nosotros le facilitamos, hacemos un tratamiento
paliativo. Le quitamos todas las vías de acceso de sangre hacia el tumor. Así, el neurocirujano entra ese mismo día, al día siguiente o hasta 72 horas después de nosotros embolizarlo, porque nosotros lo que hacemos es paramos la circulación. Entonces el neurocirujano entra, hace su incisión craneal, hace su recesión del tumor y lo extrae por completo. Ustedes limpian el camino. Eso es correcto. Limpiar el camino. Es un trabajo en conjunto. Sí, es un trabajo en conjunto y nosotros hacemos un tratamiento complementario. Ok. Entonces, siempre hay esa coordinación, doctor, entre el neurocirujano y ustedes los endocrinólogos. Vamos de la mano. Van de la mano. Nosotros somos imprescindibles estar separados. Nos necesitamos uno a los otros. Y hay suficientes endovasculares que yo conozco como 2 o 3. ¿Hay suficientes en el país? ¿Cómo andamos? Sí. En nuestro país hoy día habemos un total de 11 neurocirujanos endovasculares. Pues ha ido aumentando. Sí. Hemos ido aumentando. En los últimos años ha habido una tendencia a jóvenes médicos neurocirujanos que han salido a formarse. Fíjate, eso ha traído como consecuencia que el Estado, que en determinado momento, como digo yo, se empantalona y toma decisiones, ha decidido hacer posgrados. Posgrado que ya el doctor Ramón de León Berras no tiene que salir a formarse a otro hospital, a Puerto Rico, Estados Unidos, Argentina, Chile, México. ¿Ves? No tenemos que salir. Ya en nuestro país van a haber escuelas donde... Como residencias médicas en ese Sí, como sentido. si fueran residencias médicas, pero en este caso ya son especialistas que van a hacer un posgrado. ¿Van a ver o hay? Bueno, ya este año comienza. Vamos a hablar de eso, julio doctor. comienza este año. Para que nos cuente un poco de eso. Vámonos a una breve pausa y regresamos de inmediato. Dos por tres en salud. Dos por tres en salud. Continuamos con este banquete informativo que nos está dando el doctor Ramón de León Berras, neurocirujano endovascular y presidente de la Sociedad de Neurología y Neurocirugía. Doctor, usted estaba hablando que ya no va a ser necesario, y eso es muy importante, salir a Puerto Rico, Estados Unidos u otros países a formarse con esa subespecialidad que tienen ustedes. Cuéntenos eso, doctor. Bueno, pues te cuento que en la ciudad sanitaria, comandado por el doctor José Joaquín Puello, hemos comenzado el posgrado de neurocirugía endovascular. ¡Qué bien! Ese programa comienza a partir de ahora de julio. Tenemos el apoyo de las altas instancias del Sistema Nacional de Salud, también del Ministerio de Salud Pública. Nos van a dar un fuerte apoyo para que nosotros iniciemos la formación de los jóvenes médicos neurocirujanos que quieren hacer una subespecialidad. Esto va a tener una duración de 2 años. Es importantísimo. Creemos que tenemos 2 centros donde vamos a estar impartiendo este posgrado. El primero es Secano, como de costumbre, Secano, que es donde se básicamente comenzó a darse a conocer lo que es la neurocirugía endovascular y cómo se tratan estos pacientes. Y comenzamos a ver los resultados a través de unos 17 años que tenemos en la institución. Y en el Hospital General Plaza de la Salud, que es una institución privada, afín del Estado. Porque un gran de alguna hospital. manera, un gran hospital, bueno, lo tiene todo. Lo tiene todo. El Hospital General Plaza de la Salud también vamos a iniciar con la formación del posgrado de neurocirugía endovascular. Ahí va a haber un médico que se va a elegir, aún no han salido, no se han dicho los ganadores. Y en el Hospital Secanot vamos a tener dos jóvenes médicos en formación.
¿Hay interés entre los jóvenes médicos neurocirujanos, neurólogos y neurocirujanos en inclinarse por esta subespecialidad? Sí, por supuesto que sí. El interés es marcado en todos los médicos jóvenes que terminan su formación en neurocirugía, en hacer columna, en hacer base de cráneo, en hacer endovascular, porque han visto que este es el camino, definitivamente. Los procedimientos endovasculares han venido a llenar un gran vacío en dar una alternativa de un tratamiento rápido, oportuno, sin uso de sangre, y donde tú puedes irte a tu casa e incorporarte a tu trabajo antes de las 48 horas o de las 48 horas, y eso es muy importante. Doctor, la inteligencia artificial es algo ahora, bueno, muy apegado a cada una de las acciones que emprendemos en todas las profesiones. ¿Cómo influye en este aspecto de estas especialidades suyas? Es muy importante, va de la mano, nos ayuda bastante, pero aún tenemos que ser cautos. Yo creo que debemos dar un poquito más de tiempo para aplicar lo que es la inteligencia artificial a los procesos neuroendovasculares. Definitivamente sí, es una herramienta, nos ayuda bastante. Siempre hemos sido temerosos. Muchas veces tenemos opiniones, va a venir a ocupar nuestro puesto. Yo creo que no. La parte humana ocupar. Yo creo que en medicina no se puede. Eso es correcto. Doris, que dicho sea de paso, Doris y doctor, esta semana hubo un comunicado de la Iglesia Católica, del Papa, hablando de la que se llama. Sí, hablando de la necesidad de regular, porque de seguir como vamos es lo que uno siente en esa encíclica, es una encíclica, ¿verdad? Casi compite con el ser humano, y entonces el ser humano está por encima de todo, se supone, ¿no? Pero definitivamente sigue siendo artificial, lo dice. Exactamente. No es natural como nosotros, no es lo que hacemos. Es más, ni siquiera las consecuencias se pueden medir de la inteligencia artificial. Ya tú puedes ver las redes, qué pasa. Ya tú no sabes qué creer, qué es verdad y qué es mentira. Porque es que te ponen ya imagen, te ponen voz, te ponen todo. Te ponen todo y tú dices, bueno, pero ¿qué es verdad y qué es mentira? Tú no sabes. Así ya es difícil. Entonces, yo creo que estamos volviendo a la tradición, a volver a los periódicos, a ver las cosas que realmente nos ocurren. Confirmar. Tenemos que confirmar. Doctor, hay un gran tema que sé que es del día a día de ustedes, que son los accidentes cerebrovasculares. Después vamos a hablar de un congreso que van a tener ustedes donde ese tema nunca se queda. Pero bueno, en los accidentes cerebrovasculares, ¿cuál es la frecuencia? ¿Cuál es la situación que hay en el país con este gran tema de gran preocupación, de gran discapacidad y gran mortalidad? Mira, en el mundo entero es alarmante. Y en nuestro país no es la excepción. Dicen que 1 de cada 4 personas en el mundo padece un accidente cerebrovascular. Nuestro país no está ajeno a esta entidad. Le cuento que aproximadamente entre 30 a 70 personas diarias, 70 personas dominicanos sufren un accidente cerebrovascular. Digámosle a la gente qué es, porque la gente dice derrame, le dio un derrame cerebral. ¿Qué es un accidente cerebrovascular? Bueno, el accidente cerebrovascular es la interrupción de manera abrupta del flujo de sangre al cerebro. Se tapa una arteria de gran calibre, ya se puede ser 2 mecanismos, por trombosis o por embolia, y eso hace que el flujo no pase y el territorio que esa arteria irrigaba cesa y mueren las neuronas. Eso es lo que es un infarto cerebral, un accidente cerebrovascular o un derrame. El derrame es una patología muy característica de nosotros. Tuvimos un derrame, pero derrame básicamente se refiere a los accidentes cerebrovasculares, pero que son hemorrágicos. Hay varios tipos que son isquémicos y hemorrágicos. Doctor, como especialista, ¿a qué usted atribuyen ese crecimiento? Usted decía, no solamente en República Dominicana, a nivel mundial, pero vámonos un poco a los dominicanos. 70 personas diarias, eso es mucho con una situación de salud. ¿A qué ustedes lo atribuyen que pueda estar conllevando a ese incremento? Está descrito, el estilo de vida. El estilo de vida, la hipertensión arterial, la diabetes, el sedentarismo, el uso y abuso de sustancias ilícitas, de drogas, ¿no?
fibrilación atrial, obesidad. O sea, el estilo de vida en sentido general. El estilo de vida. Y por supuesto hay una parte muy importante que es también algo que tú llevas propio, factores genéticos, predisposiciones. ¿El ambiente, doctor, influye quizá en esto también? Por supuesto que sí, por supuesto que ¿A sí. quiénes le da más accidentes cerebrovasculares? ¿Los hombres, las mujeres, los ricos, los pobres? ¿Hay estudios de eso, doctor? Sí, no, eso está claro. Mira, aquí no hay esa predisposición, así que digamos, le va a todo el mundo, a personas mayores de 60 años, era lo que decíamos. Hoy día estamos viendo jóvenes entre 15 a 30 años que ya tienen accidente cerebrovascular. Wow. Niños, ya se está hablando, a nivel del mundo ya se está hablando de accidentes cerebrovasculares en niños. Eso, ya están haciendo niños, un niño de 2 meses, de 1 año, de 3 años, 4 años, 6 años, tú tener un infarto. Ya hoy en el mundo, en Estados Unidos y en los países grandes europeos, ya están haciendo unidades de stroke pediátrico. Wow. Doctor, y vamos a hablarle a la gente de esas manifestaciones, porque a veces creemos que un accidente cerebrovascular es algo ya dramático, o sea, ya, pero hay diferentes tipos de infarto, ¿verdad? O de niveles, supongo yo, que quizás se podría definir. Sí, mira. Pero, doctor, me dice nuestro amigo director que debemos irnos a una pausa. Vamos a irnos a una breve pausa y cuando regresemos vamos a darle esas señales a la gente para que sepa cómo identificarlo. Regresamos en un momentito. En salud. En salud. Seguimos aprendiendo muchísimo con el doctor Ramón de León Berras y le preguntaba, doctor, antes de la pausa, vamos a darle a la gente esas señales que indican que usted podría estar sufriendo un accidente cerebrovascular. Sí, por supuesto. Hay acrónimos que podemos verlo. Definitivamente tú tener problemas visuales, sentirte que no ves bien. ¿De un ojo, de los dos? De un ojo, de los dos. Okay. Sentirte mareado. Es un aviso. Es un aviso. No poder hablar. Como que las palabras están estropajosas, tú no hablas fluidamente, dice ya quiero. Tienes algo y no puedes expresarlo, no poder levantar un brazo o mover una de las extremidades. ¿Cualquiera de los dos lados? O... Cualquiera de los dos lados. Hay que salir corriendo, ¿no? Para poder ir a un centro médico y recibir las atenciones adecuadas. El accidente cerebrovascular es definitivamente una emergencia. Es una emergencia que no podemos perder el más mínimo segundo con el inicio de un evento. Para buscar atención. Exactamente. Doctor, cuando un médico le dice a un paciente ha tenido pequeños infartos, ¿a qué se refiere? Cerebrovasculares, pequeños infartos cerebrovasculares. Esos son que en la tomografía, en los estudios de imágenes, tomografía, resonancia, vemos unos puntos dispersos, muchas veces blancos, oscuros. Eso es microinfarto. Microinfartos que no han ocasionado en el ser humano ningún tipo de evento, daño. Y están ahí plasmados. ¿Y son normales? Sí, eso es prácticamente de una edad avanzada. Nosotros sobre los 60 años ya tenemos esos microinfartos. Doctor, cuando a una persona le da un accidente cerebrovascular y pierde el habla o pierde la movilidad de un brazo, de una mano, ¿son puntos específicos del cerebro que se afectan? Eso es correcto. Mira, el hemisferio cerebral está dividido en dos hemisferios, uno izquierdo, otro derecho. Cuando nos presenta un evento cerebrovascular y es del lado izquierdo, nosotros perdemos la movilidad del lado derecho, contralateral. Eso es común. Y en ocasiones en la mayoría de las veces tenemos trastorno del lenguaje cuando el infarto es del hemisferio cerebral izquierdo y no podemos hablar. Si es del lado derecho es viceversa. El lado derecho no afecta tanto el lenguaje,
solamente afecta la parte motor y cognitiva. Los eventos cerebrovasculares producen un daño catastrófico ante la sociedad. Son causas de convulsiones, son causas de trastornos cognitivos, de demencia a largo tiempo, y es una carga socioeconómica. Dicen que no, siga, doctor. Se dice que es socioeconómica. Yo digo que es básicamente una carga familiar, porque aquí no hay instituciones que se hagan cargo del envejeciente, de la persona que está afectada por algún tipo de patología. Quería saber, doctor, ¿el habla es reversible, la pérdida del habla por un ACV? Conocemos casos cercanos nosotros donde no ha sido posible. Mira, Altagracia, si llegas a tiempo, todo puede ser reversible. Todo puede ser reversible. Usualmente cuando se instala un infarto cerebral y el paciente llega a tiempo, automáticamente en los centros donde se pueden tratar estos tratamientos, existe lo que se llama la primera etapa, que es el tratamiento con medicamentos, con drogas. Un medicamento que te aplican que va a disolver el trombo, el coágulo, y el paciente en 1 hora recupera como si nada. Pero tenemos por eso hablamos de tiempo, tenemos 4.5 horas. 4 horas. Para llegar. Para recibir ese tratamiento. Que te lo dan sentado en una silla de ruedas, acostado en una camilla. Pero para eso tienes que llegar a un lugar donde se aplique el tratamiento y donde el personal de emergencia sepa que tú puedes estar haciendo un infarto. Sí, tiene que estar. Eso es lo más importante, que el personal de emergencia reconozca lo que es un infarto. Todavía nosotros como médicos no lo reconocemos. Sí. Llegamos a la emergencia y no nos reconocen. Imagínese usted lo que llega a una emergencia que esté llena de, vamos a decir, no residentes, porque el residente es un médico en formación, pero donde no haya especialistas. No, es que el residente es un médico en formación y está capacitado. Está capacitado. El problema es la indiferencia que tenemos nosotros los médicos. Yo no hablo si somos residentes, especialistas o médicos generales. Tenemos una diferencia abismal. Y eso es grave. Eso es penoso. Llega un paciente a una emergencia y te dicen, no, tú no eres de aquí, a ti te trató tal médico, te tienes que ir a tu hospital. Y los rebotan. Los rebotan. ¿Y sabes lo que está haciendo? Eso es un daño a la sociedad. Claro. Y ahí es donde yo entiendo que nosotros, ustedes los periodistas, el Sistema Nacional de Salud, el Ministerio de Salud Pública deben encarar eso. Un paciente llega a una emergencia, tienen que darle las atenciones. Después te averiguan que lo atendieron en otro centro, que es un paciente de otro centro, pero nosotros como pacientes no tenemos centro específico. Somos ciudadanos. ¿Dónde te llevan en ese momento? Somos ciudadanos y necesitamos atenciones médicas. Pero días atrás, perdón Tati, días atrás el doctor, justamente sentado ahí, el doctor Fulgencio Severino se quejaba precisamente de esa situación. Él decía, nos llega el paciente a la emergencia. El médico a veces sabe que es un evento y que pues, con este medicamento trombolítico, ¿qué se llama, doctor? Con el trombolítico se puede revertir esa situación. Pero a veces lo dejan ahí, no le ponen el trombolítico, a veces teniéndolo en el hospital, y lo mandan a una unidad de cateterismo que a veces tiene que durar 1 o 2 días para poder ser intervenido. Entonces, hablaba precisamente de esa misma... De ese tema que usted está planteando, de esa problemática que como Estado, como sistema se debe enfrentar. Sí, yo creo que sí, es así, definitivamente. Llega el centro, tenemos como, retomando el tema, tenemos 4.5 horas para recibir el tratamiento. Pero es lo que tú dices, si pasa de esa ventana, hoy día la literatura nos habla, los estudios, de que podemos aumentar la ventana a 6. Es más, se habla hasta 9 horas. Ese de 9 horas tenemos que tomarlo con pincelada, es aquel persona que se acuesta sana en su casa y despierta al otro día y no puede hablar, no se puede movilizar. Ese es lo que nosotros llamamos el stroke del despertar, el accidente cerebrovascular del despertar. Yo me acosté a las 10 de la noche, pero mi familia no sabe que a mí me dio algo, sino hasta que me levanté a las 6 o las 8 de la mañana. Entonces ahí nosotros podemos ampliar esa ventana. Y el segunda etapa con los accidentes cerebrovasculares, entonces lo que usted decía, Dori, ahí buscarlo a un centro de cateterismo. Correcto. La mayoría de los centros de cateterismo son privados. Sí, claro. Y tienen que pagar. Son costosos. Y entonces tenemos un problema que estos procedimientos no quieren darle la autorización, las coberturas del sistema. Y eso es un grave problema. Entonces, por eso creo que la implementación del Sistema Nacional de Salud y Salud Pública con centros acreditados públicos del Estado va a ser muy beneficioso. Porque hasta ahora hay 4 centros o unidades de stroke, pero son privados, los 4. Creo que 2 en Santiago y 2 aquí, en Santo Domingo, pero son privados.
Es correcto. Entonces hay un gran reto. Doctor, yo quiero volver con el ACV, con el accidente cerebrovascular, y un factor de riesgo que creo que se está comiendo, por lo menos a esta sociedad, a esta parte de la sociedad, de este lado del mundo, que es el estrés, doctor. ¿Qué tanto puede impactar el estrés? Una persona, bueno, los médicos y los periodistas sabemos de eso, que vivimos con 2 y 3 trabajos y todo eso, con un nivel de impacto familiar, con una sociedad, con un tránsito desorganizado, con un desorden, con un caos de sociedad como este. ¿Cómo impacta eso al cerebro? Mucho ruido, poca armonía, o sea, todo eso. Política de Estados. Y no solamente los periodistas, nosotros los médicos. Eso decía, los médicos. Señores, pero niños de 6, 8, 7 años te dicen a ti, yo estoy estresado. Por el amor de Dios, ¿cómo un niño va a estar estresado? Sí. Pero es difícil porque tienen que ir a colegio, a clase de pintura, a natación. A la hora que salen, llegan tarde por el tránsito. A su casa, tienen que hacer tereas, muchos tienen que recibir tareas adicionales, o sea, es tan complejo. Hoy la vida se ha puesto muy complejo. Moverte de un lugar a otro te lleva a ti prácticamente unas 2 horas. Así es. Y me perdona, porque llegar de donde yo estaba, por ejemplo, llegar aquí al canal, a la emisora, estoy a 10 minutos. Nosotros le decimos a los invitados que vengan casi media hora antes, porque para que puedan llegar a los lugares. Entonces no es posible. O sea, este caos social impacta nuestro cerebro, doctor. Por supuesto, y yo venía con un estrés, una cosa que me decía 10 minutos, me confié. Me tomé casi 35 minutos. Así solamente en 3 esquinas de la Lincoln. A veces está uno a una esquina de donde va y no hay manera de moverse en el tránsito. Y después, Dori, buscar dónde te vas a parquear, que es otra situación. Doctor, vamos a pedir de nuevo su anuencia. Nos vamos a unos mensajes comerciales y vamos a venir también con el doctor, terminando esta parte y entrando a un gran ágape de la comunidad científica de neurocientistas que tendrá como sede, como todos los años, el país. Vamos a hablar de eso en el siguiente segmento. Volvemos ahora con el doctor Ramón de León Berras. Dos por tres en salud. Por tres en salud. Estamos hablando de ese manejo oportuno de los accidentes cerebrovasculares y hablábamos, doctor, de esa primera etapa. Usted no la definía. Llega el paciente a la emergencia, necesitan ponerle su trombolítico, luego si tiene que pasar a un cateterismo, se pasa, y luego de ahí, doctor, ¿qué se hace? Bueno, como muy bien lo explica Doris, en la primera etapa, si el coágulo no cede con el medicamento, entonces pasa a la segunda etapa, que es la sala de angiografía, donde vamos a hacer el cateterismo y vamos a introducir nuestro dispositivo, y con unos dispositivos, unos stent retriever, navegamos, atravesamos el trombo con una guía, cruzamos el microcatéter, desplegamos el dispositivo, es como una malla triangular, esto atrapa el trombo, traemos nuestro trombo y sacamos el coágulo de la sangre. Otro mecanismo es llegar con un catérico, abocarlo donde está el trombo y aspirarlo, ¿no? O se puede hacer simultáneamente. Y con eso nosotros liberamos la circulación extrayendo el trombo. La mayoría de veces lo sacamos completo, otras veces lo sacamos parcialmente, muchas veces no logramos sacar el trombo. Entonces eso es lo complementa el tratamiento de un accidente cerebrovascular. ¿Se le deja una mallita puesta el stent? No, se retira. Usualmente cuando le dejamos la malla, que es el stent puesto, es cuando se nos queda una estenosis por lo duro del trombo, entonces dejamos una malla abierta para evitar que esa arteria vuelva y se cierre. Es un stent neurológico. Este tratamiento de trombectomía debe hacerse en las primeras 6 a 16 horas, es donde tenemos un mayor beneficio. Hoy día
ya se ha abierto la ventana y tenemos oportunidad de hasta 24 horas. O sea, podemos abrir la ventana. Y los últimos papers, las últimas literaturas nos están hablando de que podemos ir más allá de las 24 horas. Bueno. Ahora bien, eso tenemos que hacer, tenemos que tener buenas imágenes y una muy buena selección de los pacientes para poder tener buenos resultados. ¿Por qué es tan alta la mortalidad en los ACV, doctor? ¿Qué es lo que hace que sea tan alta antes de que... El daño neurológico. El daño que estamos en el cerebro, es el daño, se interrumpe una arteria, deja de pasar. Y muchas veces ese trombo se sigue en extensión y muchas veces se tapa no solamente la arteria, sino las que están al lado de él. Y no hay, en algunos pacientes no hay una buena revascularización o colaterales que se unen y suplen ese territorio. Esos son los pacientes progresadores, es un poquito más profundo. ¿Quiénes tienen más ACV, los hombres o las mujeres? Los hombres, las mujeres también, sí. Sí, o sea que estamos compitiendo. Estamos compitiendo. Pero todavía por el nivel de estrés que tenemos los hombres y la carga que tenemos. Pero es más peligroso. No somos las mujeres que tenemos más carga, doctor. Estamos más forzadas. Estábamos hablando de esos estresores, doctor, y recuerdo unos trabajos que se están haciendo en el periódico que yo laboro, Listín Diario, sobre la necesidad de una convivencia armoniosa, sobre todo en nuestros barrios, en nuestros sectores. Y contaba una señora en Los Alcarrizos, mire, tengo un colmadón en el frente de mi casa, otro a la espalda, un no sé qué aquí, otro, y todo en música completa, y que no dormían. Eso afecta muchísimo al cerebro, supongo yo, doctor. Eso es correcto. Eso es correcto. Esos son uno de esos estresores. Hay mucha gente preocupado por eso, doctor. Por esos estresores que no controlamos, porque como dijo usted ahorita, son políticas de Estado. Son políticas de Estado. Hasta que el Estado realmente no abra y no controle, nosotros vamos a seguir. Porque es que el Estado se hizo loco en muchos temas hace tiempo. Así es. Mira, doctor, ustedes tienen... Y sigue haciéndose loco, o los indiferentes. Tal vez sea peor la palabra, porque si usted no tiene conciencia, pero hay conciencia. Sí. La indiferencia es una cosa muy seria. Doctor, vamos a hablar de una gran actividad que tienen ustedes ahora a fin de año, porque prácticamente estamos a mediados de año ya. Virgen Santísima. Vamos a ver, doctor, qué es lo que van a hacer ustedes, cuál es el gran tema de aunque usted va a volver antes del Congreso, pero vamos a dar una pincelada a la gente. Pues qué bueno. Pues fíjese, nosotros tenemos como cada año nuestro Congreso Internacional. Aquí traemos expertos internacionales e internacionales. Tú has gozado de varios congresos de nosotros. Espero que esta vez no nos abandone y nos pueda acompañar. Hemos estado las dos, Doris y yo hemos participado. Sí, yo sé que sí, que las dos siempre han estado. Espero que no nos abandonen y vuelvan a compartir con nosotros este año. Lo vamos a celebrar del 1 al 4 de octubre en el Centro de Convenciones del Hotel Hard Rock, ¿no? En Punta Cana. Volvemos a nuestra casa. Tiene muchos años que lo hacían ahí. El año pasado creo que se fueron a otro lugar. Sí, pero, hemos estado en otros hoteles, pero volvimos de nuevo al centro de convenciones, ya que nos ofrece un sinnúmero de facilidades en cuanto a la capacidad y todo. Bueno, al fin y al cabo que nuestro congreso va a estar dedicado a un gran neurocirujano dominicano, el doctor Pedro Pablo Díaz. Qué bueno. Sí, tremendo. Así es. Me gustaría que... Estuvo con nosotros hace un tiempecito por aquí. Sí. Pues sería bueno ya cerca del Congreso que podamos traerlo. Y por supuesto me hagan la invitación. Vienen los dos juntos, lo vamos a traer. Podemos traerlos juntos. Vamos a dedicárselo al doctor se lo merece. Pedro Pablo Díaz. Sus aportes en el ámbito de las neurociencias han sido grandiosos. Así que nos vamos a dar cita del 1 al 4. Vamos a tener un sinnúmero de conferencias. El tema central de este año, doctor, del Congreso, el tema principal que van a abordar. Las enfermedades cerebrovasculares, básicamente. Nosotros lo abordamos todos, pero esa vamos a hacer un énfasis, un enfoque. Hay muchos temas que se van a discutir, se va a hablar mucho sobre la esclerosis múltiple, algo que está sobre el tapete, que nos hace falta. Volvemos ahí al estado, donde no hay medicamentos para poder aplicarlo. O sea que vamos a tocar mucho tema. Esperemos que las autoridades, y le vamos a hacer las invitaciones, estén para exponerlo y vean qué es lo que se está haciendo, qué es lo que podemos hacer.
Tal vez se interesen Doris y el doctor, porque el año 2025 o 24, ahora no recuerdo el año, hubo una gran actividad de SEDIMAT y ahí estuvieron 2 expertas que tiene el ministerio, ahora no recuerdo, estuvieron, ella estuvo hablando muy preocupado el doctor Víctor Atala de ese gran tema. Ojalá que no sea, que vaya más allá de la palabra y que puedan apoyar todo lo que se plantee, porque siempre vienen discusiones, nosotras no lo disfrutamos cuando vamos, esas grandes conferencias que se dan, y sobre todo porque se tiene acceso a la tecnología, que está viendo de nuevo en la industria también. Eso es correcto. El ministro Víctor Atala ha estado muy, muy preocupado, ha estado siempre a la vanguardia, ha estado en varios foros internacionales. Eso nos y muy de la mano, siempre ha estado dándonos la mano con esto del accidente cerebrovascular y otras patologías. Pero es el apoyo, pero al fin y al cabo no lo que queremos es que soluciones. Que se pase la acción. Claro, que se pase la acción, es que ya nos pasemos de que estamos y queremos, pero tenemos que aplicar una política hasta donde se cumplan las normas. Correcto. Y podamos darle a nuestra población el beneficio de un mejor tratamiento. Así es, doctor. ¿Vienen expertos internacionales? ¿De qué países? ¿De cuáles países vendrían en esta Vienen ocasión? personas de España, de Argentina, de Colombia, vienen personas de Puerto Rico, Chile, Ecuador, sí, todo Centroamérica, Suramérica. Sí, nosotros casi siempre buscamos los mejores expertos. Por ejemplo, la mayoría de los médicos buscan, yo tengo un profesor que está sobre el tapete y pues lo traemos para poder gozar de ese beneficio, de esa experiencia de ese médico y aplicarlo a nuestros... Bien. ¿Tiene la modalidad combinada que ustedes han virtual estado virtual y presencial? No, solo presencial en esta ocasión. Solo presencial. Yo he visto que a los médicos les gusta mucho su congreso presencial, doctor, ¿verdad? Es que ahí donde tú disfrutas. Y no solamente después que ese experto termina, tú lo abordas y comienzas a hablar con él. Es diferente. Tienes un tú a tú, mano a mano. Y probablemente ahí es donde vemos la realidad, cuando estamos conversando con ellos. Porque es muy bonito cuando nos paramos y damos una conferencia. Pero cuando nos sentamos decimos, ¿sabes qué? Nosotros estamos iguales que ustedes. A nosotros también nos falta esto. Nosotros estamos peleando por esto, por aquello. Exactamente. Uno de los grandes temas que siempre se aborda es el tema de la cobertura, de las coberturas de los sistemas de seguridad social, de los costos tan altos que tienen, por ejemplo, los medicamentos, doctor, en estos temas. Y nos están diciendo que se terminó el tiempo. Qué pena, doctor, que se terminara el tiempo. Para nosotros ha sido un verdadero honor tenerlo con nosotros. Ya usted sabe que este es un espacio abierto a estos grandes temas de salud, para cuando quiera volver. Bueno, el compromiso ya para cuando se acerque el Congreso, que es del primero... Del 1 al 4 de octubre. Al 4 de octubre de este año. Así que ya ese es un compromiso de tenerlo aquí a usted para que nos dé más detalles sobre lo que va a ocurrir en ese evento que, como dice Tati, siempre nos lo hemos disfrutado. Gracias, doctor. Gracias a nuestros amigos televidentes por acompañarnos siempre en nuestro programa. Si no nos ve por aquí, búsquenos en nuestro canal de YouTube 2x3 en Salud. Así que hasta la próxima semana. Por tres en salud.